Recordemos un poco para esta clase lo que estuvimos viendo en filosofía. Si ustedes se dan cuenta, esta última parte de lo que es propiamente filosofía ha sido más un análisis, es decir, una reflexión suya. De todos modos, esto es lo que la filosofía hace. No va más allá de un análisis reflexivo. ¿Dónde sí va generando cuando se va generando teorías, conceptos, que detrás de nuestros análisis sustentan nuestras perspectivas? Hemos estado revisando la dicotomía entre el bien y el mal en la cotidianidad. Vamos a cerrar el día de hoy este tema. Vamos puntualizando algunas perspectivas. Para comprender propiamente esta dicotomía entre el bien y el mal, es necesario evaluar estos elementos que estamos nosotros visibilizando aquí. Primero, la moral universal. ¿Debe existir o no una moral universal? ¿Puede hablarse de un bien o un mal universal para todos? Y nosotros cerramos directamente con el relativismo moral, pero vamos a retomar. ¿Debe existir un bien y un mal para todos? ¿Es posible entablar estándares universales de vida buena? ¿Qué me dicen ya después del análisis que deben haber realizado, de las perspectivas que tienen? ¿Qué creen ustedes? ¿Debe existir esto que llamamos bien para todos, mal para todos? No Una le idea. sé, ¿Por qué? porque siempre las personas van a pensar primero en ellos y después en los demás. Bueno, ahora, contraponiendo estas dos perspectivas, recordemos que el relativismo moral, no se olviden esa definición, es un modo de conducta tachado por un pueblo de equivocado que es visto por otro como obligatorio o como necesario. Si cada uno tenemos una forma de entender el mundo, una forma de ver la realidad, ¿qué problema se puede dar? Principalmente que nosotros creamos que lo que está haciendo la otra persona es correcto porque simplemente es su punto de vista y tal vez está violentando derechos, tal vez está yéndose en contra de estas perspectivas. Voy a plantear dentro de esta idea, dentro de estas dos ideas, una perspectiva. El problema es el siguiente. Cuando hablamos de una moral universal, se ha malentendido por universal el criterio de que debe darse necesariamente para todos. Ya vamos a ver un ejemplo. En la historia de la humanidad se han presentado varios ejemplos con esta perspectiva, con esta idea. Cuando un grupo, cuando un grupo considera que todos los individuos deben tener un bien supuestamente universal. Este grupo cree que debe implantarse un bien que es supuestamente universal. Ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial, la religión que se ha impuesto en la época colonial, dictaduras militares que creían que debe imponerse un bien supremo. ¿Cuál es la contraparte en este criterio? ¿Cuál es el otro lado, la otra cara de la moneda? El relativismo. En cambio, el relativismo plantea la idea de que un grupo no puede ser juzgado, porque ese grupo tiene su propia cosmovisión, su propia visión. Y recordando un poco a Aristóteles, ¿qué decía? No debemos guiarnos ni por un lado ni por el otro. Debemos ser conscientes, coherentes, analíticos. El término medio. Vamos puntualizando esta perspectiva. Veamos un ejemplo. Miren lo que dice estos dos personajes, que la conquista y la explotación son parte de mi cultura, entonces no pueden juzgarme, hay que respetar las tradiciones. Eso es propiamente relativista, pero están delimitando un criterio hegemónico, un criterio donde la moral se pierde, porque realmente no hay ni bueno ni malo, la crítica ética principalmente, sino que simplemente justifico y justifico un criterio. Vemos a la derecha también otro de los criterios del bien supremo, la idea de que supuestamente hay una idea universal
que nos lidera a todos. El pensar en la moral universal no es pensar en estos criterios, es pensar en elementos básicos que nos lleven a todos. Y la contraparte, la migración y la época de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de estos elementos es relativo, entonces nosotros no nos interesa esas personas que se están movilizando, porque esas personas que se están movilizando es su problema, es su forma de ver el mundo. Y lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando dependen de otros factores, de otros elementos. Recordemos a los filósofos de la sospecha que decían, no todos los factores dependen de la voluntad, dependen de factores, de elementos, realidades, situaciones externas. Por lo tanto, el relativismo y las ideas supuestamente universales no funcionan. Vamos nosotros considerando estos criterios universales y estos criterios que se van enmarcando dentro de la pregunta que hicimos con anterioridad. Recuerden que esta pregunta decía justamente, ¿hay situaciones de violencia que se enmascaran? Vemos aquí las situaciones de violencia. Las situaciones de violencia están planteadas cuando creemos que un criterio, una idea debe ser para todos, o cuando pensamos que un grupo puede hacer lo que quiera porque es su forma de entender el mundo. Estos dos elementos son problemáticos, son situaciones que van generando principalmente violencia. La historia de la humanidad muestra estos elementos. Incluso hay opiniones que terminan disculpando el mal por supuestos efectos positivos que lleva. La Segunda Guerra Mundial fue esto. Supuestamente justificamos todo el genocidio nazi porque se avanzó en medicina, por ejemplo. Entonces, no hay que justificar estos elementos. Otra situación donde se dan elementos de violencia que nosotros no visibilizamos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación presentan casos de violencia, lo que hace despertar la compasión en los espectadores ante las víctimas, sin que se genere necesariamente ningún tipo de concientización, entendiendo la concientización como el conocimiento del bien y el mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad. ¿Qué debemos entonces nosotros aquí? ¿Cuál es el término medio? Concientización. Es decir, la reflexión sobre el acto moral. Propiamente esto es la ética. El análisis del acto moral. Si nosotros decimos que no puede existir ningún tipo de análisis sobre la realidad y somos netamente relativistas, entonces no podemos juzgar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. Por lo tanto, el relativismo no puede darse. Y estos supuestos conceptos universales. Hay que analizar profundamente la situación que se va dando. Conocer realmente la realidad, los hechos, los factores externos políticos que se van interrelacionando. Por lo tanto, la ética y la política se relacionan. No hay una ética sin política y específicamente no existe una política sin ética, porque debe haber una conciencia y esto nos muestra ya los hechos históricos. Ahora, ¿qué hacer para solucionar esto de la universalidad y el relativismo? Vamos a proponer una idea de algunos pensadores éticos y políticos, o sea, estudiosos sobre la política y la ética contemporáneos. Este criterio se llama la filosofía de los mínimos morales. Está tomado de un texto de la filósofa española Adela Cortina, pero principalmente una filósofa llamada Martha Nussbaum ha planteado este criterio. ¿Cuáles son los mínimos morales? Los que enmarca principalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos son los mínimos. Los derechos humanos son un tipo de exigencias cuya satisfacción debe ser obligada legalmente y por tanto protegida por los organismos correspondientes. Entonces no es que es relativista todo, no es que usted tiene su criterio y puede hacer lo que desee. No debe ser así porque caemos en caos, caemos en sociedades que no tienen control, norma ni nada por el estilo y vuelven a darse estos sistemas
a través del relativismo las perspectivas supuestamente universales. Debe haber mínimos morales. No se olvide, por favor, anotar a qué se refiere esto. Los mínimos morales, lo que se encuentra aquí retratado. Por favor, tome en cuenta lo que estoy señalando. Es importante tomar en cuenta porque esta es una salida, es una forma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Respetar los derechos humanos. Yo tengo mi criterio, sí, pero mi criterio no puede irse en contra de los derechos de los demás. Mi forma de pensar no puede destruir el criterio, la vida, la razón de las demás personas. Es importante que exista esta filosofía de mínimos morales. Esa es la respuesta al relativismo y a los supuestos universalismos. Esta perspectiva. No se olviden, los medios de comunicación también tratan de disuadir, de persuadir, no siempre muestran las noticias. Hemos estado nosotros revisando y espero que ustedes vean esta perspectiva que está sucediendo en Palestina y en Israel. Las bombas que se han estado y los misiles que se han estado generando de un país a otro, con el supuesto ideológico y político, sobre todo político, de mantener la hegemonía sobre su territorio. Los palestinos exigen que se devuelva el territorio, los israelitas plantean lo mismo, demás consideraciones, además de consideraciones ideológicas inmersas detrás. Por lo tanto, para considerar esta situación como una situación problemática, hay que tener un criterio de concientización ética frente al suceso moral que se está presentando. La ética se relaciona directamente con la política. Vamos a ir puntualizando cómo. Ética y política se relacionan. Dentro de esta consideración vamos a ir revisando propiamente cómo se relaciona ética y política. En la sociedad hay vidas con mayor vulnerabilidad social, lo cual hace que sus muertes no se vean como un problema, sino que al contrario, esta situación se acaba por aceptar. Hay muchas veces que nosotros aceptamos la realidad, por más violencia que haya detrás. Era la pregunta que nosotros decíamos. Hay situaciones de violencia. Algunos de ustedes pusieron el caso de los hermanos Restrepo. Más allá de la situación de estos jóvenes en lo que hayan estado o no realizando, la situación de violencia se normalizó tanto en esas épocas que no se le prestó atención al suceso, ni a la desaparición de los jóvenes. Por lo tanto, no se debe normalizar a través de la política situaciones de violencia. Siempre debe existir ética dentro de todos los procesos. Un ejemplo también es personas empobrecidas que mueren en las calles, los asesinatos de poblaciones en el marco de la guerra. A veces nosotros siempre decimos, bueno, es parte de la guerra que la gente muera, pero en realidad la guerra la provocamos nosotros. Por lo tanto, hay una desviación de la concepción ética en este criterio y se normaliza la violencia. Dentro de esta consideración debemos nosotros puntualizar esta perspectiva. No podemos ser o estar lejos de esta consideración. Frente a esta situación surge un imperativo ético de defender la vida. En la ética y la política, frente a la situación de la normalización de la violencia, surge la necesidad de un imperativo. ¿Qué significa imperativo? Que debe darse sí o sí, debe darse necesariamente. Imperativo ético de la defensa de la vida. Ese es el criterio.
Sin embargo, únicamente esto es posible cuando el individuo coopera con el otro. Por lo tanto, para defender la vida hay que eliminar el individualismo. Hay que eliminar todo tipo de individualismo. Y por esta razón, entonces, se da lo siguiente. La ética, así estrecha relación con la política, que ya no puede darse sin una ética de la sociabilidad y de la comunidad. Necesariamente la ética, al eliminar este individualismo y pensar en el otro, se genera una ética comunitaria, de la comunidad, de la necesidad de tener sensibilidad social, de pensar en los demás, de no actuar conforme a la perspectiva de lo que creemos, sino de lo que debe plantearse para todos. Esa es la relación propia de la ética con la política, en este marco que vamos nosotros puntualizando. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Hasta ahí? Entonces, vamos nosotros cerrando esta temática. Bien, vamos a preguntarnos eso al final. Vamos a revisar otra perspectiva en cuanto a ética y política. La ética, al ser estrechamente relacionada con la política, se trata en último término de situarla con el pensamiento y la práctica de las relaciones fundamentadas en la amistad, en el amor, en la solidaridad, las cuales no pueden estar sometidas bajo ningún precepto o determinadas por la autoridad. Directamente, la relación entre ética y política no depende de los políticos, no depende de la autoridad, depende directamente de poner en práctica las relaciones fundamentadas sobre todo en la solidaridad. Y así se va conjugando ética y política, no en el sentido de que la autoridad, el político, el jefe de Estado, el presidente, impone una norma, sino que directamente se va planteando un análisis de la realidad que no puede desligarse de lo político. Entonces pueden decir, bueno, pero a mí no me interesa la política. Realmente cada una de nuestras acciones están ligadas a esta perspectiva, porque siempre nos relacionamos, pensamos y analizamos en sociedad. Estamos dentro de la sociedad, no estamos fuera de estas perspectivas. Por lo tanto, debemos ir planteándonos la realidad a partir de este sentido. En el campo de la vida cotidiana se trata de reconstruir las relaciones sociales, aquello que genera nuevos vínculos con los demás e incita a imaginar el mundo de otro modo, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. No solo pensamos en nuestra realidad, lo que a mí me conviene, lo que es bueno para mí, sino lo que es para todos. Por eso es que sí es importante hablar de elementos mínimos, elementos que sean para todos, que no se pueden violentar, que estén fundamentados sobre todo en esto, en la defensa de la vida sobre todas las cosas. Nada puede violentar el derecho básico a la vida. Con esto estamos realmente pensando en la dicotomía. No es tan sencillo, no es blanco y negro el bien y el mal. Ya lo dicen los filósofos de la sospecha. Y tampoco es que solo seguir una vía es bueno y todo lo que no hagamos en base a esa vía es malo, sino que hay un análisis de concientización de los procesos sociales que están detrás. Por eso la relación ética y política. Y específicamente vamos nosotros comprendiendo esta relación en cuanto en el diario vivir debe irse plasmando esta perspectiva de priorizar las necesidades de todos, no solo la mía, no solo la individual, priorizar sobre todo la necesidad primordial de pensar en el acto moral, es decir, ser éticos, analizar lo
el comportamiento que tenemos, nuestro comportamiento, de las demás personas, para generar sociedades más armónicas, de paz, que vayan solucionando estos problemas. Vemos que es lo que más le cuesta al ser humano es este ámbito. ¿Y por qué principalmente? Porque las personas no nacen siendo éticas. La ética no es algo con lo que nacemos, es un hábito, como decía Aristóteles, y como hábito se va generando, se va construyendo, se va haciendo, siempre y cuando reflexionemos y actuemos conforme a nuestro criterio, nuestro pensamiento, sin irse en contra del pensamiento de los demás. Vamos nosotros a cerrar esta clase pensando en esto. Vamos con algunas respuestas de su parte. ¿Qué pasa si una sociedad se basa en el relativismo moral? ¿Qué sucede? Si una sociedad, un pueblo, una nación, un estado, se basan en el relativismo moral, ¿qué pasará a la larga? Fallará ¿Peleará? ¿Por qué? porque cada persona tiene diferente forma de pensar. Bueno, ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más pasará si una sociedad, y ya eso en general en una sociedad? ¿O qué ha pasado? Hemos visto en historia algunos elementos de esta perspectiva. ¿Qué pasa si una sociedad se basa en el relativismo moral? Vamos analizando. Den opiniones. Vamos en estos minutos que nos quedan. Vamos. No habría una buena convivencia. Ya un poco más con un ejemplo, sea un poco más clara. O sea, puede ser que, digamos, distintos grupos de personas o a veces entre, digamos, sectores puede haber una pelea que no es que yo pienso esto y esto está así, y lo tuyo está mal y se van a estar chocando siempre y no va a haber una buena relación. Ya, bueno, Comunicación. comunicación. Comunicación, falta ahí mucho en el relativismo moral. ¿Qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, ¿qué más podemos observar? Vamos pensando. Miremos un ejemplo. Digamos que en nuestro barrio un grupo de personas están peleando, o pongamos algo más concreto. A una persona le están robando. Desde mi perspectiva del relativismo moral, yo considero que eso a mí no me afecta. Como no me afecta directamente, yo paso sin ver. ¿Sí? Es por lo general lo que está sucediendo en la actualidad en las sociedades contemporáneas. Se está dando mucho esta perspectiva del relativismo moral y actuamos muy poco frente a los sucesos de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no me afecta. Entonces, como no me afecta, entonces yo no actúo, no hago nada. ¿Qué otra situación o qué otra cosa pasaría si se instaura el relativismo moral? Hay dos opiniones compartidas bastante importantes. ¿Qué más podemos puntualizar? ¿Qué más pasaría? Traten de poner un ejemplo. Veamos, ¿qué me dicen? Dulce María, ¿qué me cuenta? La pregunta que está en la pantalla. Franco, Dulce, ¿está por ahí? Sí, Lice, Ya, la pregunta que está en la pantalla, desde su punto de vista. que a veces las personas no tienen la forma de pensar bien y se pelean y también puede haber racismo. Bueno, usted ha puesto otro elemento. Nosotros en el Ecuador somos multiétnicos y pluriculturales, tenemos varias formas de entender la realidad y varias etnias dentro de un mismo país. Los problemas principales en el Ecuador, como vemos ahí en la imagen, por eso esa imagen, cada forma de pensar diferente podría pensarse o decirse que dentro de sus normas es correcto actuar de una u otra forma y que yo no puedo opinar porque ese grupo tiene su criterio. Entonces hay grupos étnicos indígenas que tienen rituales y yo podría decir, bueno, ese ritual, aun cuando se maltrata a las personas, no puedo opinar porque es su forma de pensar. Ahí es donde nosotros debemos analizar. ¿Realmente no puedo pensar o no puedo analizar o no puedo juzgar? La capacidad propia del ser humano es juzgar, dar una opinión, dar un criterio. Entonces no podemos basarnos en relativismos morales porque caemos en normalizar la violencia. Decimos, bueno, eso es criterio propio de ese grupo.
Entonces, como ese grupo plantea esta perspectiva, yo no voy a opinar, no voy a decir nada, que hagan lo que deseen. Ese es el problema. Se normaliza, sobre todo, la violencia. No se olvide completar esta pregunta con su punto de vista. Complete la pregunta que veíamos desde su punto de vista y con eso cerramos.